Y dándole gracias al Señor por este día que nos regala y nos permite seguir compartiendo su palabra, seguir aprendiendo de sus enseñanzas, de los mensajes que nos regala y sobre todo ir descubriendo los tesoros que tiene las Sagradas Escrituras a través de los 73 libros que tiene la Biblia y invitarles a ustedes a que busque su Biblia. Estaremos trabajando el texto de Marcos, capítulo 9, versículos del 1 y siguientes. Antes, les invito a que nos pongamos en actitud de oración. Si usted puede cerrar sus ojos, hágalo. Si usted puede ponerse de rodillas en su casa, juntar las manos, levantar sus manos en adoración al Señor, hágalo. Qué bueno que empecemos dándole gracias al Señor por este día que nos ha regalado. Juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la vida, por el aire. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque te haces presente en cada uno de nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, porque estás presente, real y actuante en el sacramento eucarístico, en el pan y en el vino consagrados. Gracias, Señor, porque por tu inmensa compasión perdonas nuestros pecados. Por tu infinito amor le das al moribundo una oportunidad para morir en paz. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo quien nos conduzca, que sea tu Espíritu Santo quien nos moldee. Así como muchas veces manejamos un vehículo, así, Señor, que sea tu Espíritu Santo conduciéndonos por los senderos de la paz, por los senderos del amor, por los senderos de la oración, por los senderos de la lectura y meditación de tu palabra, por los senderos de los sacramentos donde sentimos y vivimos la presencia de tu Hijo amado. Regálanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Y les invito a que repitan después de mí esta secuencia al Espíritu. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. A ti, Madre de Dios y Madre nuestra, María Santísima, invocamos tu santo nombre para pedirte que intercedas por nosotros y por la humanidad entera. De manera especial, Señora, te pido que intercedas por los pecadores empedernidos del mundo entero, por aquellos pecadores que a esta hora están agonizando. Intercede, mamá, por cada uno de ellos. También te encomendamos, Señora, de manera especial, aquellos que viven sumergidos en cualquier tipo de vicio y que sus fuerzas no les basta para dejar atrás su vicio. Intercede, por favor, por ellos. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y les invitamos a que ubiquemos el texto de Marcos, capítulo 9, versículos del 1 y siguientes. Jesús les decía también: yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de haber visto descender el reino de Dios con todo su poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte, ellos solos, a un monte muy alto, y allí cambió de aspecto delante de ellos. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas de ese modo. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. Y de pronto, como miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros: ¿qué sería eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y le damos al Señor gracias por ese texto. Dígale ahí: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios. Este texto es tan rico y tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, porque nos va mostrando la transfiguración de Jesús. Empecemos desde el versículo 1. El texto dice: Jesús decía también: yo les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto descender el reino de Dios. ¿Se ha preguntado usted cuál es el reino de Dios? ¿O qué nomás contiene el reino de Dios? Mire, esta pregunta lo hago porque unos días atrás decía una adolescente: el reino de Dios es las autoridades políticas que tenemos en este momento. El reino de Dios también es la delincuencia que tenemos en este momento. A veces tendemos a confundir entre el reino del mundo o el reino del diablo y el reino de Dios. Una cosa es el reino de Dios. Y yo estoy seguro de que usted ya tiene identificados algunas características o dones que Dios nos regala como muestra de su presencia, como muestra de su gobierno en medio de nosotros. Entre ellos podríamos identificar: decimos que el reino de Dios lo tenemos cuando vivimos en oración. El reino de Dios es amor, el reino de Dios es perdón, el reino de Dios es participar de una vida o llevar una vida activa en los sacramentos. Si usted de pronto tiene a su hijo, o tal vez usted no ha cumplido con uno de los sacramentos como es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía o el sacramento del matrimonio, no estamos siendo partícipes de ese reinar de Dios. No estamos viendo o no estamos siendo testigos de la descendencia del reino de Dios. Cuando el reino de Dios llega a cada uno de nosotros, empezamos a vivir lo que es una vida de sacramentos. Eso es lo que contiene o lo que encierra el reino de Dios. Lógicamente,
al llevar una vida activa de sacramentos, nos estamos proyectando, por así decirlo, a una vida eterna, entrando en la misma gloria de Dios. Ahora, en el versículo 2 empieza lo hermoso. Dice que 6 días después de esta promesa que hace Jesús, de que algunos verán el reino de Dios, 6 días después de eso, Jesús toma consigo, escuche esto, querido oyente, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y a Juan. Y ahí quiero invitarles a que revisemos el texto del Deuteronomio en el capítulo 19. Me voy ubicando en los textos. El libro del Deuteronomio en el capítulo 19, versículo 15, como para que usted lo vaya confrontando ahí con su Biblia, nos dice: el caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y acá viene lo que les decía, lo hermoso del texto. Ante la transfiguración de Jesús, ante la presencia viva del Dios Todopoderoso, llegando a hablar con su Hijo Jesús, llegando a presentarle a Jesús, hay 2 iglesias que tenemos por testigos. La iglesia militante o la iglesia peregrina que somos cada uno de nosotros aquí en esta tierra, representada en la persona de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, los 3 testigos que demandaba o que exigía el libro del Deuteronomio en el capítulo 19, versículo 15. Pero también tenemos como testigos a la iglesia gloriosa, a la iglesia triunfante, que está representada en la persona de Moisés y Elías. ¿A usted le gustaría seguir siendo ese testigo de la presencia de Dios hablándole a Jesús? ¿Le gustaría ser testigo de la presencia de Jesús en ese diálogo, en ese mensaje que tiene preparado tanto para la iglesia militante como para la iglesia triunfante? Pues sí, sería muy bueno. Y aunque usted y yo no querramos ser testigos, sí lo somos por gracia de Dios. Aunque usted y yo nos resistamos muchas veces a ser testigos, sí somos testigos de la presencia del reinar de Dios en medio de nosotros. En el versículo 7 nos dice: se formó una nube que los cubrió con su sombra. Esta nube ya se manifestaba desde que los israelitas vivieron 40 años en el desierto. A esta nube se la conocía como la Shekinah, que quiere decir la presencia de Dios, la gloria actuante de Dios. Esa es la nube, la Shekinah, la gloria de Dios. Hay un texto también del Deuteronomio cuando Dios Todopoderoso le dice a Moisés: sube a la cima de la montaña y ahí te daré un mensaje. Y cuando Moisés llega a la cima, Dios se le manifiesta. Y ante la presencia de Dios, Moisés tiene que cerrar los ojos y tiene que cubrirse su rostro con un velo. Luego de que ha recibido los 10 mandamientos, Moisés baja con un rostro transfigurado, un rostro que irradiaba por ese encuentro con Dios. Eso es lo que pasa con Jesús. ¿Será que también nuestro rostro es capaz de irradiar ante la presencia de Dios? Quedémonos con esa pregunta para ver si es que sí o no irradia nuestro rostro. Luego de que Moisés desciende de la montaña con los 10 mandamientos, llega ante el pueblo con el rostro cubierto. Dice un texto ya de la carta de Corintios que Moisés se cubría el rostro para que el pueblo no viera en qué momento se apagaba esa luz. Pero también nos va mostrando que en este pasaje de Marcos, Dios manifestándose directamente a Jesús y poniendo como testigo a la iglesia militante y a la iglesia gloriosa, a la iglesia triunfante,
nos va a expresar lo siguiente. Dios Todopoderoso le va a decir, este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. Este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. Y no sé si usted recuerda lo que Dios Padre le había dicho a Jesús el día en que se bautizaba en el río Jordán. Usted ya recuerda ese pasaje, ese texto bíblico, donde Jesús es bautizado por Juan y en ese momento el cielo se abre y llega desde el cielo estas palabras. Tú eres mi Hijo el amado, tú eres mi elegido. Públicamente Dios había reconocido a Jesús como su Hijo amado, como el Hijo predilecto, como el Hijo elegido. Y ahora, teniendo como testigos a la iglesia militante y a la iglesia triunfante, Dios nos ha de decir lo siguiente: este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. Y ahí les quisiera preguntar, ¿cuándo escuchamos nosotros a Jesús? Nosotros escuchamos a Jesús en las Sagradas Escrituras. Escuchamos también en un consejo del prójimo, en un buen consejo, no en cualquier consejo. Escuchamos a Jesús en la Santa Eucaristía. Y aquí no solamente lo escuchamos, sino que lo vemos hecho pan. Y lo más hermoso, nos podemos alimentar de ese Jesús que es pan. Escuchamos también a Jesús a través de un sueño o cuando Dios nos habla por medio de su Espíritu al interior del ser de cada persona, al interior del corazón de cada ser humano. Cuando la conciencia nos dice que algo está bien, es la voz de Dios. Cuando la conciencia nos dice que es el momento de orar o que es el momento de acercarnos al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, es la voz de Dios. Pero veamos cómo Dios nos va manifestando esta presencia viva manifestada en Jesús. Dice el texto de Marcos, cuando Dios le dice a la iglesia, le dice, este es mi Hijo amado, a él han de escuchar. Lo que nos está encomendando, nos está dando como misión, nos está dando como mandamiento que debemos escuchar a Jesús. Hay veces en que uno decide escuchar las noticias, decide escuchar la música chichera, decide escuchar la farándula, los mensajes de TikTok y de las demás redes sociales, pero se cierra a la gracia de Dios, se cierra a la voz del Señor. Habría que reconocer entonces cómo es nuestro oído ante la voz de Dios, cómo es nuestra relación con Dios. Porque algo que hemos insistido en este programa es que si uno no conoce de Dios, no podemos hablar de Dios. Nos cuesta, se nos hace difícil. Lo digo por experiencia propia. Cuando uno no conoce de Dios, es difícil hablar de Dios, es difícil relacionarse con Dios y es difícil escuchar el mensaje que Jesús nos tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando le hacemos caso al Señor, cuando decidimos abrirle el corazón y entregarle todo nuestro ser, Él mismo es quien va haciendo posible para que los textos que vamos leyendo vayan siendo comprensibles, lo vayamos entendiendo, lo vayamos masticando. El versículo 9 dice lo siguiente: cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto. Y pareciera que Jesús se porta hasta en un tono egoísta y dice, bueno, ustedes son testigos de la gloria de Dios, pero no se lo cuenten a nadie. Y a mí me cuestionaba mucho eso. Yo decía, ¿por qué Jesús se porta así? Pero si revisamos la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3,
versículos del 12 al 18, encontramos la respuesta que nos da Dios a través del apóstol Pablo. En este pasaje de Corintios nos va a hablar respecto a la transfiguración, por así decirlo, que tuvo Moisés en el monte Sinaí. Y el versículo 18 de este pasaje específicamente dice lo siguiente: por eso todos nosotros andamos con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en imagen suya, más y más resplandeciente por la acción del Señor, que es Espíritu. Les repito, porque este texto nos da la respuesta que hace rato les hacía la pregunta. ¿Será que nosotros también nos transfiguramos? Les decía. Y el apóstol Pablo en este pasaje nos tiene la respuesta. Y esto a mí me suena muy hermoso y me gustaría experimentarlo más y más cada día, y me gustaría que toda la audiencia lo podamos experimentar por la gracia de Dios. Escuche lo que dice el texto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 18, y también lo estaré leyendo el versículo 6 del capítulo 4 de la misma carta de Corintios. Versículo 18. Por eso, todos nosotros andamos con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en imagen suya, más y más resplandeciente por la acción del Señor, que es Espíritu. Versículo 6. Ahora bien, Dios, que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar la luz en nuestros corazones, para que irradie de él y dé a conocer la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este texto encontramos que a semejanza de Jesús, usted y yo también mostramos la gloria de Dios. Nosotros también nos vamos transfigurando, como dice el texto, vamos descubriendo y vamos reflejando como un espejo la gloria de Dios. Cuando uno tiene un pecado público, digo pecado público, aquellos pecados en que nos ven en la calle, ¿cierto? Cuando peleamos, cuando mentimos, de pronto una infidelidad, cuando la gente conoce nuestro pecado, nosotros, ¿qué hacemos frente a los demás? Nos agachamos el rostro, esquivamos la mirada, nos tapamos el rostro o cogemos otro rumbo en el camino. Pero si nosotros viviéramos en gracia de Dios, si nosotros escucháramos a Jesús, viviéramos no tanto libres de pecado, pero sí nuestro pecado fuera menos, fuera un pecado venial. En un pecado interno, en un pecado personal, digamos, un pensamiento impuro, unos deseos impuros, el deseo de pronto de mentir, nadie lo conoce, solamente usted y Dios. Y ante esa debilidad, como nadie la conoce, pues las personas que nos rodean no nos pueden señalar, no pueden como que hablar en baja voz criticándonos. Cuando vivimos exentos de pecado grave, sí o no, querido oyente, que podemos levantar el rostro y ante la presencia de las demás personas que nos rodean, hasta disimulamos. Claro, lo correcto sería que pudiéramos vivir a semejanza de Jesús, libre de pecado. Pero por nuestra condición humana, vamos a seguir pecando hasta el último día de nuestra vida. Bendito Dios que nos regala los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, para nuevamente volver a unirnos y entrar en comunión con Él. Les dejo entonces con este texto de la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 hasta el capítulo 4, versículo 6, donde usted y yo vamos a seguir descubriendo que podemos irradiar la gloria de Dios,
que podemos cada día más y más transformarnos en imagen de Jesús. Continuamos con el programa y estamos viendo la perícopa de Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 10. Jesús también decía a los discípulos que no les dijera nada hasta cuando el Hijo del Hombre haya resucitado. Y en el texto de la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 8, tiene la respuesta para esta inquietud que Jesús les dice: no se lo digan a nadie, no digan a nadie la gloria que ustedes vieron, esa experiencia con Dios que tuvimos acá en el monte, no se lo cuenten a nadie. Pablo nos dice lo siguiente: esto no lo conocía ninguno de los que dirige este mundo, porque de otra manera no habrían crucificado al Señor de la gloria. Si usted alguna vez se preguntó por qué Jesús les decía a los endemoniados que no dijeran nada y que más bien vayan a sus casas y sean ahí donde tienen que dar testimonio, y más claro en este pasaje de Marcos, cuando les dice a los apóstoles: no se lo digan nada de lo que han visto, no hagan bomba, les dicen otras palabras. Jesús ordena a los discípulos que callen, porque como dice Pablo, de otra manera, si hubiesen comprendido que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús va a morir por la conversión del pecador, no hubiesen querido crucificarlo. Los planes de Dios son perfectos, decimos. Amén, que así lo es. Bendito Dios. Por eso es que el mismo Jesús manda a callar a los apóstoles. Y el último aspecto que podríamos fijarnos dentro de esta perícopa es la resurrección de los muertos. Jesús les dice que tienen que guardar este secreto de la transfiguración hasta cuando Jesús haya resucitado. ¿Pero qué es la resurrección? Uno tiende a veces a confundir la resurrección y la malinterpreta con la reencarnación, algo que no debe estar en nuestro lenguaje espiritual. En nuestro lenguaje católico no se debería hablar de reencarnación, porque solamente hagamos este ejemplo. ¿Qué hacía Jesús cuando a una persona entraba un espíritu maligno? ¿Cómo se llamaba eso? Posesión. Decíamos que está endemoniado. Entonces, partiendo desde ahí, un cuerpo, un ser humano no puede estar habitado por dos espíritus, porque eso sería posesión. Eso sería que un espíritu maligno se le metió en el ser de otra persona. Cada cuerpo tiene su alma y cada alma tiene su cuerpo. Hay personas que dicen que un alma puede reencarnar en una planta o puede reencarnar en un animal. Totalmente equivocados. Porque recuerde que el ser humano es imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la planta y los animales ciertamente son criatura de Dios, pero no son imagen y semejanza de Dios. Por eso, un alma no puede entrar, o un cuerpo, más claro, no puede tener dos almas. Mire lo que nos dice el texto de Lucas en el capítulo 20, versículos del 27 al 28, del 27 al 38, hablando de la resurrección de los muertos. En este pasaje de Lucas, unos saduceos, los saduceos son un grupo de creyentes en Yahvé, pero que negaban la resurrección de los muertos. Y en este pasaje los saduceos le dicen: Jesús, a ver, hagámosle una pregunta. Pongamos un ejemplo. Una mujer tuvo su marido, pero murió sin dejar descendencia. Como la ley de Moisés permite que el hermano del difunto se haga cargo de la viuda, también se casó con la viuda. Y este murió y no dejó descendencia. Llegó así el tercero, el cuarto y el quinto, hasta el séptimo hermano
que se casaron con la misma mujer y ninguno de ellos dejó descendencia. Luego murió la mujer, le dicen los saduceos. Y la pregunta es, si es que hay resurrección de los muertos, fíjese cómo le dicen los saduceos, si es que hay resurrección de los muertos, cuando resuciten, la mujer esposa de quién va a ser. Y Jesús les dice, es que ustedes no han entendido. Sepan además que no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, pues Él los ha resucitado. En esta vida el matrimonio cristiano o el matrimonio cristiano católico vive y celebra el sacramento del matrimonio y es imagen y semejanza de Dios. Pero cuando pasamos a la presencia de Dios, no es que vamos a tener relación conyugal. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos dice, seremos semejantes a los ángeles y somos hijos de Dios por ser resucitados. Porque, mire, cuando Jesús nos muestra que seremos como los ángeles, quiere decir que somos inmortales. El alma es inmortal. El que muere es la carne. El alma es inmortal. Pero en la resurrección de los muertos, el alma entra nuevamente en el cuerpo, así el cuerpo haya vuelto a ser nuevamente polvo, como profesamos en nuestra fe. Esto en cumplimiento al pasaje de Ezequiel, cuando nos muestra que el Espíritu de Dios entra en el cuerpo inerte, toma forma y luego entra el Espíritu del hombre, unido al Espíritu Santo de Dios, el hombre vuelve a ser hombre. Aquel cuerpo que se había descompuesto a través de los años, ahora nuevamente toma forma. Y la misma forma, la misma condición humana, libre de pecado. Resucitamos en un cuerpo glorioso como el de Jesús. El texto de Lucas, en el capítulo 24, versículo 36, nos va a mostrar la resurrección. Y en este pasaje de la resurrección, Jesús se presenta a los apóstoles y les dice lo siguiente: la paz esté con ustedes. Los discípulos lo miran asustados y Jesús le dice, miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo que Jesús nos está mostrando es que la resurrección de los muertos y que van a ser llevados a la presencia viva de Dios es en cuerpo y alma. Por eso les traía a colación este pasaje del texto de Ezequiel, donde nos muestra que Ezequiel puede contemplar un valle de huesos secos, unos huesos que ya estaban pulverizándose, pero por el poder de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, Dios nuevamente nos regresa a la vida, y nos regresa a la vida en un cuerpo glorioso semejante al de Jesús, un cuerpo que ahora va a ser posible ver esa transfiguración a semejanza del mismo Dios. Recuerde que aquí, mientras estamos de paso por esta vida terrenal, cada vez que usted y yo escuchemos a Jesús, cada vez que usted y yo seamos testigos de ser hijos de Dios y cristianos a semejanza de Jesús, estamos mostrando la gloria de Dios cada vez más y más. Solamente con la muerte y la resurrección en la segunda venida de Jesús podremos mostrar o podremos ser igual de transfigurados como Jesús. Bendito Dios. Démosle gracias al Señor, porque como dice Dios a través de las Sagradas Escrituras, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para quienes Él ama. Dejémonos amar por el Señor en esta vida. Trabajemos nuestra salvación desde el día de hoy. No esperemos a llegar a una enfermedad, no esperemos llegar a nuestros momentos de agonía
para buscar el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. La salvación hay que trabajarlo desde hoy. Cuando resucitamos, resucitamos en cuerpo y alma para la gloria de Dios. Pero si nuestras obras han sido malas en este pasar de la vida terrenal, resucitaremos en cuerpo y alma para ser condenados. Por eso aprovechemos estas bendiciones que Dios nos da y hagamos caso a Dios Padre Todopoderoso. Participemos de una vida sacramental. Apuntémonos para la vida eterna. Papá del cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque de una u otra forma nos estás dando ese chance para volvernos a ti. Pero a veces nuestras fuerzas nos faltan, a veces nuestras fuerzas nos fallan, nos traicionan. Por eso, Señor, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo y que a través de tu Espíritu Santo nos regales la fe y la conversión. Y que todo sea para tu gloria y para conversión de nuestros hermanos y la mía propia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde.